En el siguiente video veremos varias maneras de crear una superficie en Civil 3D. Estas maneras incluyen crear una superficie a partir de curvas de nivel usando un shapefile, usando datos topográficos y líneas de corte. Analizaremos también nubes de puntos y archivos XML de terreno. Para empezar, quiero descargar datos de las curvas de nivel del sitio web de un condado en Estados Unidos para crear una superficie a partir de ella. En esta área tenemos acceso a una gran cantidad de datos SIG. En la función de mapeo puedo descargar los datos de contorno como un shapefile, lo cual es importante. Estos datos no están disponibles en unidades imperiales, pero podemos convertirlos fácilmente al sistema métrico si es necesario. En Civil 3D debemos configurar nuestro sistema de coordenadas en el espacio de herramientas, en la pestaña de configuración. Hacemos clic derecho en el nombre del archivo y seleccionamos Editar configuración de dibujo. En la pestaña Unidades y Z podemos configurar nuestras ordenadas y aquí estamos en la zona central de Colorado que tiene la unidad medida en pie. Una vez hecho esto se recomienda guardar el archivo. Para ello navegaremos a la carpeta Docs y le asignaremos un nombre. Un icono de nube indicará que el archivo ya está almacenado en la nube de construcción. Para crear una superficie a partir de un shapefile debemos seleccionar superficie en la pestaña Inicio y elegir Crear superficie a partir de datos SIG. En la ventana Superficie podemos asignar un nombre a la superficie y editar las opciones de visualización. Por ahora, usaremos la mayoría de las configuraciones predeterminadas. Disponemos de varias opciones para crear una superficie de SIG. De hecho, podríamos vincularla directamente a un servidor ARCGIS. En nuestro caso, tenemos un shapefile que descargamos y guardamos en formato .doc. Navegaremos hasta ese archivo aquí. Y ahora podemos seleccionar Iniciar sesión. Esto nos ayudará a verificar el sistema de coordenadas para el shapefile y el dibujo. Así podremos comprobar que coinciden con las coordenadas que configuramos anteriormente. En la consulta geoespacial conservaremos la mayoría de la configuración predeterminada. Este shapefile incluía un conjunto de datos de objetos. Sin él, todas nuestras curvas de nivel tendrían una elevación 0. En el campo de curvas de nivel debemos establecer esa elevación. Todo lo demás funciona correctamente. Seleccionaremos finalizar y a continuación se construirá la superficie. Si no vemos la superficie inmediatamente, podemos hacer doble clic con la rueda de ratón para ampliarla. Puede seleccionar la superficie y editar sus propiedades de dos maneras diferentes. Se puede hacer clic derecho y seleccionar las propiedades de la superficie o hacer lo mismo haciendo clic derecho en el espacio de herramientas o, con la superficie seleccionada, ir a la cinta de opciones y seleccionar las propiedades de la superficie. Tenemos varias opciones de visualización para mostrar nuestros contornos. Podemos elegir el botón de edición de estilo y activar o desactivar los triángulos de contorno y personalizar los colores. También podemos elegir varias configuraciones de visualización diferentes para nuestra superficie. Podemos seleccionar la superficie, hacer clic derecho y luego elegir visor de objetos. Esto nos permitirá inspeccionar la superficie en una vista 3D. Y para nuestra verificación final, podemos activar nuestro mapeo aéreo e inspeccionar nuestras ubicaciones de contorno. A continuación, queremos crear una superficie usando puntos de reconocimiento. Y lo configuraremos de esta forma. Configuramos el archivo de la misma manera con el sistema de coordenadas. En este caso estamos en las coordenadas del plano estatal de Georgia. Podemos hacer clic derecho en las superficies en la ventana del espacio de herramientas, crear una nueva superficie y asignarle un nombre. Ahora, en las definiciones queremos agregar un grupo de puntos. Así que seleccionaremos el archivo agregar puntos y navegaremos a nuestra carpeta de documentos. Este archivo de puntos es un CSV y es importante comprender el formato de nuestros datos, ya que disponemos de varias opciones de formato al importarlo. En este caso, los puntos se configuran con un nombre, norte, este y elevación. La superficie se triangulará automáticamente. Como no elegimos ninguna opción de depuración, se incluyeron algunos de nuestros puntos de referencia. Y tenemos algunos triángulos más largos que no queremos. Para limpiar nuestra superficie, primero debemos mostrar tanto los contornos como los triángulos. Al seleccionar la superficie podemos ir a editar superficie. En el menú desplegable seleccionamos eliminar línea y con la herramienta selección podemos dibujar áreas que crucen triángulos y eliminarlas. Al revisar los contornos observamos que algunas triangulaciones no se procesaron correctamente con algunos datos de la encuesta. Tenemos un par de opciones diferentes, pero queremos acceder a algunas polilíneas para añadirlas como líneas de freno a nuestra superficie. En este caso tenemos algunas líneas de freno creadas a partir del archivo de levantamiento.
Algunas de estas líneas de freno se identifican como borde de balasto, borde de calzada o incluso líneas de canal de agua. Una vez añadidas estas líneas de freno a nuestra superficie, podemos ver que los triángulos se limpian correctamente. Este es el mismo flujo de trabajo que usaríamos si quisiéramos agregar elementos de superficie desde un archivo CAD. Podemos seleccionar entre puntos, líneas, bloques y otras características topográficas. Bien, ahora crearemos una superficie a partir de los datos de la nube de puntos, configuraremos nuestro archivo de la misma manera, establecemos el sistema de coordenadas y de nuevo en Colorado Central establecemos el sistema métrico, guardamos el archivo y ahora iremos a la pestaña Insertar en la cinta superior e incluiremos una nube de puntos en el archivo. Tenemos un archivo de resumen almacenado en Docs que podemos seleccionar. Una vez hecho esto, se mostrará la nube de puntos. Sin embargo, si elegimos la vista 2D, solo veremos el contorno y no los detalles de la nube de puntos. También podemos inspeccionar la nube de puntos en una vista 3D. Ahora, para crear una superficie, seleccionaremos Crear superficie a partir de una nube de puntos, en el menú de superficie. En la ventana podemos asignar un nombre a la superficie y definir el estilo. En la misma ventana podemos controlar los detalles de la nube de puntos. Podemos ver la proximidad de los puntos y podemos también cambiar la densidad de los puntos, lo que tendrá un impacto directo en el tamaño de la superficie. Así que, si espaciamos los puntos, su tamaño disminuirá. Hay varios estilos disponibles para el filtrado de puntos. Podemos usar un promedio planar que suele ofrecernos una precisión ligeramente menor y podemos usar un filtro, lo cual no es adecuado si no tenemos mucha vegetación o datos de edificios en nuestra zona, o si la interpolación nos proporciona el mejor ajuste. Y ese es el que finalmente elegiremos, el método de la interpolación. Al seleccionar aceptar, la superficie se generará en un segundo plano. La frecuencia y la cantidad de puntos en la nube determinarán el tiempo de creación. Y a menudo, una vez creado el archivo, también se creará un archivo MMS para la superficie, lo que ayuda a reducir el tamaño del archivo CAD. Al inspeccionar los contornos de la superficie, podemos ver que las formas son consistentes con la superficie de la nube de puntos y que contienen muchos de esos detalles. El último método de superficie que usaremos será importar un archivo XML de terreno. Esto es ideal cuando tenemos un archivo de otra plataforma o si necesitamos convertir una superficie de unidades métricas a imperiales o viceversa. Configuraremos el archivo de la misma manera. El sistema de coordenadas lo guardaremos y para crear la superficie iremos a la pestaña Insertar y seleccionaremos LAN XML. Navegaremos hasta nuestro archivo LAN XML y la ventana mostrará las unidades y los detalles del archivo. Tenga en cuenta que este archivo se generará según el sistema de coordenadas de nuestro proyecto y las unidades de nuestro archivo CAD. Seleccionaremos Aceptar y la superficie se importará al archivo. Podemos controlar la configuración de visualización y las propiedades de la superficie. Y también podemos visualizarla con el visor de objetos. Y una nota muy importante: importar archivos DEM es un flujo de trabajo muy similar al del archivo XML de terreno. Hay otras maneras de crear superficie y puedes probarlas y ver cómo funciona de forma similar. En el siguiente video veremos la creación de alineaciones para alineaciones ferroviarias existentes y propuestas.